Bien, buenos días para todos. Continuamos con la segunda parte de nuestro video de roles emergentes en Big Data. Entonces, recapitulando un poco, pues vimos en el video anterior los principales roles, los más destacados y cómo estos están distribuidos en, por ejemplo, el Business Intelligence y en otros roles como es propiamente en el análisis de datos. Ahora pues vamos a revisar cómo está como las tendencias del mercado en primera instancia. Eh, Vamos a analizar sobre unas gráficas y vamos a ver cómo está la proyección de los empleos en Big Data. Entonces lo primero que tenemos, los vamos a dividir en cuatro segmentos. El primero que tenemos es el de empleos en Big Data. Aquí tenemos la información, pues viene a partir de InfoJobs, es un portal en España que publicó en 2022 un informe sobre cómo ha sido la evolución en ciertas carreras y extrajimos el capítulo correspondiente a Big Data. Eh, y empezamos a graficar alguna información como para poder analizar y poderla presentar. Entonces, del 2019, donde teníamos apenas unos pocos roles, 10 o 20 cargos, pasamos a tener cerca de 60 cargos. Más o menos estamos diciendo que los empleos en data se están multiplicando por 3 y roles que eran muy incipientes están cobrando cada vez más importancia. Vemos, por ejemplo, eh, el analista de gobierno de datos. Vemos una pendiente bastante pronunciada, o sea, es un empleo que va creciendo. El Data Platform Engineer y roles de visualización y de datos, pues que son como más comunes. También tenemos roles en inteligencia artificial. Aquí sí todavía vemos más pronunciadas esas pendientes, donde más vacantes, por lo menos a corte de 2022, estaban creciendo. Roles como casi que eran inexistentes en 2019, con muy pocas vacantes, como por ejemplo el Computer Vision Engineer o el Software Engineer de IA, pues está creciendo sustancialmente. Un rol, por ejemplo, el de Machine Learning Engineer, que tenía unas 50 vacantes para el año 2019, pasa a tener 300, o sea, estamos viendo una multiplicación por 6 en este rol. En el caso de Cloud, también roles muy pocos, entre 20 y 30 roles, por ejemplo, para el administrador de Kubernetes y el Cloud Data Engineer, pues claramente vemos que hay una proyección multiplicada casi por 4, a lo mismo que el Cloud DevOps, un rol que tenía cerca de 65 vacantes pasa a tener 137 en el lapso de 3 años prácticamente. Entonces vemos mucha tendencia creciente en todos estos roles y en empleos de ciberseguridad pues vemos un desarrollo muy similar. Lo más maduro que teníamos en este era el rol de técnico en ciberseguridad con alrededor de unas 340 vacantes, pasa a tener 700 y roles lo mismo, roles que no existían, por ejemplo el SOC Team Leader o el Administrator o Administrador en ciberseguridad, pasamos luego a tener 60 roles nuevos para el año 2022. Entonces, como vemos, todas estas carreras tienen pendiente positiva en sus gráficas, todos están en tendencia creciente y pues el mercado está demandando cada vez más estos roles. Bien, ahora vamos a continuar con lo que son los nuevos roles y vamos a empezar
por los roles donde tenemos una especialidad en la privacidad y protección de datos. Entonces ya se salen un poco como estos roles técnicos que vimos en la primera parte del video y son unos roles ya pensando en unos temas un poco más organizacionales pero relacionados con Big Data. Entonces aquí, ¿qué podemos encontrar? Por ejemplo, que este rol está especializado pues claramente en la protección de los datos y garantizar el cumplimiento de regulaciones y estándares en Big Data, asegurando la confidencialidad y la integridad de la información. Claramente aquí se debe regular, o sea que se está cumpliendo con toda la normatividad propia de cada país en el tema de protección e integridad de los datos. También tenemos otro rol que es otra función de este rol, que es la evaluación de los riesgos de la privacidad. Entonces debe haber todo un análisis de evaluación y mitigación de los riesgos asociados a la privacidad y la protección de los datos en los sistemas, también identificando posibles vulnerabilidades y brechas de seguridad. También este rol se está encargando de la formulación y aplicación de políticas y procedimientos que promueven la privacidad y la protección de datos en el manejo y procesamiento de grandes volúmenes de información. Entonces es un rol que está dedicado específicamente a todo el tema normativo en el tema de la privacidad y protección de datos, que es un tema bien neurálgico en el manejo de grandes volúmenes de información. También tenemos eh, todo el enlazar los temas de ciberseguridad con Big Data. Entonces, ¿qué vemos aquí? Es un rol que son especialistas en salvaguardar las infraestructuras de almacenamiento de los procesamientos de grandes volúmenes, identificando y procesando riesgos de seguridad. Entonces es un rol o son un área específica encargado de proteger la información, ya desde el punto de vista de mitigar vulnerabilidades tanto lógicas, físicas y pues de todo lo que pueda eh, afectar la seguridad de la información. Detección de amenazas avanzadas. También, pues, mediante técnicas, también utilizando Big Data, pueden identificar patrones de comportamiento maliciosos que pueden llegar pues, a causar vulnerabilidades altas en un sistema. Y también pues participan en la planificación, ejecución de respuesta a incidentes de seguridad, garantizando la continuidad operativa y continuidad de la información. Entonces pues es un rol que se está involucrando cada vez más y hay una sinergia, vamos a verlo un poco más adelante, entre el área de ciberseguridad y el Big Data. También tenemos un rol que son los eticistas de datos. Son unas personas que se encargan específicamente del uso ético de los datos. Dentro de este rol que hay temas de gobernanza, donde se desarrollan unos marcos éticos de prácticas de gobernanza para el manejo de grandes volúmenes de información, abordando desafíos como la privacidad, el sesgo algorítmico y la responsabilidad social. Un poco ahí como definición del sesgo algorítmico, pues es que las personas no sesguen la información, o sea, no le den más peso a un tipo de información que a otra, modificando eh, alguna parte del desarrollo del software y con ello pues sesgar la información en definitiva, ¿no? También tenemos que este rol se está encargando de las auditorías éticas de algoritmo. Su enfoque incluye la evaluación, auditoría de los algoritmos que analizan el Big Data, para lo mismo evitar sesgos, discriminación o impactos no deseados en la toma de decisiones. Entonces, siempre, como en la mayoría de sistemas informáticos, pues tiene que haber un componente de auditoría para validar que pues se están haciendo las cosas de manera correcta.
Y tenemos la consultoría en responsabilidad digital. Entonces, este rol pues también puede participar en el asesoramiento de prácticas éticas y responsables del uso de datos, promoviendo transparencia y respeto de los derechos individuales. También eh, dentro de las empresas se está haciendo el uso del Big Data mmm, para todo lo que es la experiencia del empleado dentro de las empresas. Entonces, esto es algo muy nuevo, pero ya muchas empresas lo están trabajando. Entonces, por ejemplo, identificar modelos predictivos para comprender o predecir la retención de talento, permitiendo la implementación de estrategias efectivas de recursos humanos. También tenemos el análisis de satisfacción laboral. Utilizan esa data para analizar la satisfacción, el compromiso, el bienestar de los empleados, identificando mejoras y oportunidades pues, para la compañía. Y también tenemos aplicaciones en cultura organizacional, donde se aplican los conocimientos del análisis de la experiencia del empleado para fortalecer la cultura, fomentar el desarrollo profesional y el ambiente laboral. Entonces, prácticamente este es un nuevo rol que se está creando en los departamentos de gestión humana y de talento humano para, utilizando data, pues mejorar internamente la experiencia de los empleados. Y ahora, pues vamos a ver cómo es la integración con otras tecnologías. Entonces, como les mencionaba, eh, están sinergias. Vamos a mencionar como algunas de esas sinergias con algunas de las tecnologías, pues como más relevantes, más de la cuarta revolución. Y con ello, pues mirar cómo está haciendo esta sinergia. Entonces, lo primero que tenemos, pues es el blockchain. Entonces los ingenieros de blockchain y Big Data combinan habilidades de las diferentes áreas de las soluciones para aprovechar la inmutabilidad de cadena de bloques y la capacidad de procesamiento de grandes conjuntos de datos. También los ingenieros trabajando en sinergia pues están desarrollando aplicaciones descentralizadas, los DApps, y también incluyen la implementación de soluciones que garanticen la integridad y la privacidad de los datos en entornos de Big Data, aprovechando la criptografía y la descentralización de la tecnología, que es el fuerte de lo que utiliza el blockchain. Entonces, tomando como cosas de blockchain de la tecnología, también las apropio desde en el Big Data. También tenemos el IoT. Dentro del IoT, pues es la gestión de dispositivos interconectados y pues lo que se quiere hacer es pues hacer una gestión de los datos de estos dispositivos, aprovechando pues la analítica para extraer información pues que sea muy valiosa, eh, y generar nuevo conocimiento en el entorno de IoT. También se desarrollan sistemas que permitan análisis en tiempo real de los flujos provenientes de IoT, habilitando la toma de decisiones ágiles y basadas en datos en entornos dinámicos. También participan en soluciones que garantizan la seguridad y privacidad de los datos, abordando desafíos pues, de confidencialidad y de protección de la información. También tenemos la arquitectura en la nube. Entonces, los arquitectos y los especialistas en cloud y Big Data están creando sinergias para crear entornos de almacenamiento y procesamiento de datos en la nube. Entonces, llevando rutinas, por ejemplo, de Machine Learning, de Deep Learning, y aprovechando todo el potencial que tiene eh, en los entornos cloud y toda esa velocidad de procesamiento, pues para hacer procesos cada vez más rápidos. Se pueden permitir también pues tener escalabilidad dinámica, que es como otra de las características de la nube, adaptarse a la demanda cambiante, o sea, un número de usuarios muy grandes, pues un entorno de la nube puede tener una elasticidad, digamos, que permita hacer crecer los usuarios o reducirlos según las necesidades. Pues aquí claramente pues tenemos los líderes que son AWS, Azure, Google Cloud,
para desarrollar pues soluciones más ágiles y eficientes. Y para cerrar, pues tenemos todo lo que tiene que ver con ciberseguridad y Big Data. Entonces, estos especialistas se están enfocando en la protección y la salvaguarda de la información de la infraestructura, mitigando riesgos de seguridad. Implementan sistemas de detección de amenazas, avanzando en técnicas de análisis para identificar patrones, comportamientos maliciosos. Ya lo veíamos en parte de la descripción del rol. Y planifican la ejecución de respuestas a incidentes, garantizando la continuidad operativa e integridad de datos. Entonces, como vemos, pues estas tecnologías de la cuarta revolución, pues están creando sinergias entre ellas y pues claramente pues esto también está abriendo pues nuevos roles. Como vimos, esto está cambiando y creciendo año a año, y fuera de eso creando nuevas especialidades, eh, nuevas formas de trabajar, nuevas integraciones tecnológicas. Entonces pues claramente estamos en un entorno muy dinámico y muy cambiante, pues al cual toca seguirle la pista muy rápido. Entonces con esto cerramos todo lo que tenía que ver con roles emergentes. Quedo atento a sus inquietudes, dudas, información que quieran que ampliemos, pues ahí estamos para avanzar. Muchas gracias.